Estamos en el proceso de transferencia de calor y habíamos visto ya para una pared simple. Ahora vamos a ver para lo que es una pared compuesta. Estamos en lo que es la transferencia de calor por conducción, ¿sí? Vamos a ver pared compuesta, cilindro simple, cilindro compuesto o cañería compuesta. Bueno, y luego continuamos con los valores de transferencia de calor de convección y radiación. Estamos, repito, en lo que es transferencia de calor por conducción, pero ahora vamos a ver lo que es una pared, una pared plana compuesta. Bien redondito ya. Bien. Bueno, importante recalcar, chicos, cuando aquí, por ejemplo, cuando tenemos ya dos o más paredes, cuando se obtiene ya el estado estacionario en el proceso de transferencia de calor, habíamos mencionado incluso cuando trabajamos con una sola pared, que la transferencia de calor ya en un estado estacionario es exactamente el mismo en cualquier punto que hagamos el cálculo, ¿sí? La energía, el calor no se pierde, ¿no? Sino que se va trasladando. Lo que sí va disminuyendo va a ser la temperatura. Entonces, fíjense aquí este ejemplo. Tenemos una pared de un corcho, que es un aislante muy bueno, y tenemos concreto, ¿cierto? La transferencia de calor, la cual, le vuelvo a repetir, es constante la transferencia de calor, aunque la temperatura va disminuyendo, es un poquito por el coeficiente de conductividad que tiene cada elemento y obviamente por la longitud y el espesor que se va aplicando. Si bien la transferencia de calor, el flujo de calor se mantiene constante, la temperatura va bajando. Entonces aquí es importante varios factores. Uno va a ser el espesor del material, otro va a ser el área donde se aplica la transferencia de calor, otro es las temperaturas de entrada y la temperatura de salida. Recuerden que habíamos dicho que las temperaturas, y es conveniente, es muy conveniente, que cuando ya, sobre todo en paredes compuestas, trabajemos las temperaturas en la misma dirección del flujo de calor, ¿sí? Entonces, en este caso, el flujo de calor siempre va a ser del sector del área de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. ¿Sí? En este esquema, que aparentemente tenemos tres paredes, ¿sí? Donde cada una de ellas tiene un determinado espesor, cada una de ellas tiene un área de aplicación. En esta pared de la izquierda se aplica el calor. Ese flujo de calor va atravesando en forma constante, aunque eso de todas maneras representa una disminución de temperatura. Cada una de esas paredes tiene una determinada resistencia a la transferencia de calor, lo que lo hace buen o mal conductor del calor, lo hace buen o mal aislante térmico también. Entonces, esa resistencia térmica, esa capacidad de evitar el flujo de calor a través de su entorno, sí mismo, es lo que a un material lo determina como buen o mal aislante. Mientras menos sea su conductividad térmica, la conductividad térmica es directamente proporcional a la capacidad de ser o no ser un buen aislante. Mientras más alto sea el coeficiente de transferencia térmica, entonces la transferencia se lleva a cabo mucho mejor. Entonces, esa resistencia que puede plantear el determinado material, que va a depender, por un lado, del coeficiente de conductividad térmica, va a depender del espesor que debemos traspasar con el calor, el área de aplicación también, ¿no? A que de la temperatura 1 vaya hacia la temperatura 2, y estas temperaturas están en función a cada uno de los materiales que forma cada una de las láminas o paredes, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a presentar una determinada resistencia a ese flujo de calor que se va a ir dando, ¿sí? Bien, entonces nosotros habíamos determinado que el flujo de calor, cuando trabajamos para una sola pared, es la constante. Fíjense, en este caso, para la pared A, es su constante, su coeficiente de transferencia de calor por el área, por la variación de temperatura sobre el espesor. Fíjense que aquí estamos colocando los signos negativos, y eso es porque estamos trabajando, hemos colocado las temperaturas en forma contraria a la dirección de la transferencia de calor. El calor viene de T1 a T2, nosotros lo estamos colocando de estado 2 menos estado 1, por eso es que colocamos el signo negativo. Pero de aquí para adelante, le digo, es más conveniente para estar evitando trabajar con estos signos negativos, es poner T1 menos T2, ¿no? Y automáticamente se elimina este negativo. Es decir, colocar las temperaturas en dirección del flujo de calor. El calor viene
pasa por T1 y pasa por T2. Y es hasta más fácil colocar y ubicarse, de manera que vamos colocando nosotros, repito, acá en temperatura, así nos evitamos estos signos negativos que están adelante. Coloquemos las temperaturas siempre en función a la dirección en la cual se mueve el calor. El calor se mueve de T1 a T2. Fíjense en este otro caso, hemos puesto 3, temperatura 3 menos temperatura 2, pero el signo negativo, si hubiéramos colocado las temperaturas en función a la dirección del calor, del flujo de calor, deberíamos haber colocado T2 menos T3. ¿Sí? Ok. Bien, entonces les decía, el flujo se mantiene cuando ya está la transferencia de calor estacionaria. Ese calor puede ser medido en cualquier punto de la pared y en cualquiera de las paredes y el calor se mantiene constante, el flujo de calor. Entonces, si trabajamos únicamente con la pared 1, acá tendríamos la fórmula para poder calcular el calor en la pared 1. Acá tenemos la fórmula para calcular el calor en la pared 2 y aquí la fórmula para calcular el calor en la pared 3. Y ese calor, tal como lo mencionábamos, en estado estacionario se mantiene constante, por eso que es igual y podemos calcular el calor en cualquiera de las temperaturas. Aunque sucede en la práctica que es muy difícil, no tenemos nosotros esas temperaturas intermedias. Lo que sí es posible medir es la temperatura tal vez de las paredes. Y dejar algo muy claro, esta temperatura 1, por si acaso, no es de acá del ambiente, es la temperatura de la pared. Este T4 también es la temperatura de la pared. Estamos trabajando todavía con transferencia de calor por conducción, por lo tanto, generalmente es mucho más aplicable a sólidos, ¿no? Entonces, nosotros generalizando un poquito en cada una de las fórmulas, esta constante por su respectiva área en cada una de las fórmulas podemos pasarla como denominador. Y este denominador en cada una de las igualdades que hemos provocado es lo que nosotros llamamos la resistencia, ¿no? Es decir, la resistencia de A viene dado por el espesor del material A, sobre la constante térmica de ese material por el área de aplicación. Eso es lo que llamamos la resistencia A. Fíjense otra cosita, hemos hecho desaparecer los signos negativos y es porque hemos invertido las temperaturas. Y era lo que yo les comentaba, es preferible trabajar así no evitamos el uso de los signos negativos. Después en algún cálculo pues no podemos olvidar de colocarlo y eso nos va a provocar problemas y errores. Entonces es preferible colocar así T1, T2, T2 a menos 3,3, T3 y menos T4, siempre en dirección al flujo del calor. Entonces les comentaba que ese espesor sobre esa constante y el área de aplicación nos da la resistencia que genera esa pared y eso lo hemos hecho para cada una de las tres paredes. Y hemos igualado el calor, hemos hecho que el calor ya en estado estacionario se mantiene constante durante todo el proceso de transferencia de calor por conducción. Bien, pero para generalizar, hay esta fórmula que nos permite calcular, escúcheme bien, nos permite calcular el calor cuando trabajamos con paredes compuestas, ya sean dos, sean tres, sean cuatro, sean cinco paredes, directamente podemos decir T1 menos T4. ¿Qué es el T1 en realidad? El T1 es la pared, es la temperatura de la pared que está a la izquierda. Y T4, bueno, en realidad no siempre va a ser T4, va a depender cuántas paredes trabajemos, pero la idea es que se toman las temperaturas externas, tanto la primera como la última. Porque aquí pudiera haber una pared más y ya sería T5, ¿no? Entonces tomamos la primera temperatura, que en este caso es T1, tomamos la última temperatura, que en este caso es T4, las relacionamos las dos. Porque esas dos sí pueden ser medibles rápidamente, porque están a la intemperie, pueden ser calculadas. En cambio, las otras temperaturas pues son internas. Para poder calcular estas temperaturas internas, que las llamamos de interfase, se las conoce interfase porque bueno, cambia de un elemento a otro elemento, un tipo de pared a otro tipo de otro material de pared. Esas temperaturas de interfase pueden ser calculadas una vez que sepamos el calor, y el calor se lo puede calcular, les decía, tomando en cuenta las temperaturas de las paredes extremas. Bien, sobre sus respectivas resistencias para cada una, resistencias térmicas para cada una de las paredes. ¿Cómo encontramos esas resistencias térmicas para cada pared? Acá arribita, fíjense, hemos colocado, esto es la resistencia térmica para A, esta es la resistencia térmica de B y esta es la resistencia térmica de C.
Muy bien, entonces esta es la formulita que vamos nosotros, repito, a utilizar, a utilizar, a utilizar para poder calcular el calor cuando trabajamos nosotros con varias temperaturas. ¿Alguna consulta, chicos? Hay alguien que está en espera, creo. No veo nadie, no hay nadie, sí. Muy bien. Pero ahora, bueno, aquí acomodándolo un poquito, ¿no? Porque cada una de las resistencias hemos dicho que era igual respectivamente a esto y a esto. Tenemos el calor. ¿Alguna consulta? Eh, ya. Hay alguien que ha entrado recién, coloque su nombre, por favor, está con seña, no sé si es alguien externo y está con micrófono prendido todavía. Han entrado, no quise dejarlo afuera porque tal vez alguien del grupo, pero está con, no sé quién es, se identifica, ponga su nombre, por favor, porque está con unas iniciales, si no lo voy a eliminar, ¿ya? Sí, sí, ingeniero, va a disculpar, ahorita pongo mi nombre. Hasta las letras que había colocado se interpretaban feo también, sobre todo por eso era. Ya. Bien, digamos entonces. Aquí vamos a hacer un análisis completo, una deducción completa de esa forma, vuelvo a repetir de cuál. De esta forma. Esta forma la vamos a utilizar bastante. Nos permite calcular el calor, el cual yo les he mencionado que es constante durante la transferencia y que se puede calcular en cualquier punto, pero generalmente las experiencias nos permiten que tener solamente las temperaturas de las paredes internas y externas, que en este caso estamos asumiendo que son 3 paredes solamente, entonces sería T1, T4. Pero si fueran dos, pues si solamente hubieran estas dos paredes, pues sería T1, T3 solamente, ¿no? Entonces, en realidad son las temperaturas externas sobre las resistencias térmicas de cada una de las paredes con las cuales se está trabajando. En este caso está 3, pero la vamos a deducir de esta forma. Ahora, otra cosita, antes que se me vaya, allá. Fíjense la transferencia de calor en estas 3 paredes. Ustedes recuerdan muy bien, pues en física se lo ve, cuando ven circuitos en serie, circuitos en paralelo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, estas 3 paredes, la transferencia, no por lo que estén paradas, sino la transferencia de calor, ¿se estaría dando en este caso en serie o en paralelo? Serie. Cuídense. Para los que no se acuerdan muy bien esto, vámonos a esta gráfica. Esta nos va a permitir un poquito analizar qué sucede cuando tenemos paredes también en paralelo. Fíjense, viene el calor. Este calor viene, cada una, fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí he exagerado un poquito, con el afán de poder analizar mejor. Estoy yéndome al perro de los casos. Que hay 8 paredes, o esta pared está elaborada, está confeccionada por 8 materiales diferentes. Por 8 materiales diferentes. ¿Sí? Entonces, el calor viene, atraviesa la pared 1, pero al terminar la pared 1, ese calor se tiene que distribuir, no necesariamente en partes iguales, va a depender de la conductividad térmica, va a depender del área de aplicación. El espesor se supone que es el mismo en este caso, ¿no? Ese calor se va a distribuir en 2, porque tiene que atravesar por este material y tiene que atravesar por este. Llega a esta pared, otra vez se une el calor, atraviesa toda la pared 4, atraviesa la pared 4 y se tiene que distribuir el calor también en 3 para poder pasar por cada uno de los 3 materiales diferentes, donde cada uno de ellos tiene una conductividad térmica diferente y tiene un área de aplicación diferente, porque no necesariamente este A5, este A6 y este A7 son del mismo tamaño, no necesariamente. Entonces se distribuye el calor en 3 partes y otra vez al empezar la pared 8, otra vez se unifica el calor en un solo valor, estoy diciendo, porque recuerden lo que hemos dicho, el calor se mantiene constante en un estado estacionario y atraviesa toda la pared 8.
A ver, para que me entiendan lo que les quiero decir, con un ejemplo muy, muy sencillito. ¿Ya? Vamos a suponer que el calor es 20 watts. Viene el calor a la pared 1. Atraviesa todo ese calor la pared 1, pero al entrar a la pared, a la otra pared, hay dos materiales diferentes, que les mencionaba que están con conductividades diferentes. El calor que se transfiere en conjunto por estas dos paredes sigue siendo 20, pero necesariamente ese calor se divide en dos. Una parte atraviesa a través del material 2, que tiene una resistencia 2, y atraviesa otra parte por el material 3, el cual tiene también una resistencia 3. De repente puede ser 10-10, de repente puede ser 14-6, puede ser 11-9, pero atraviesa 20, pero eso mantiene constante. Atraviesa en conjunto toda la pared del material 2 y del material 3, y otra vez aquí tenemos los 20 watts de calor que habíamos mencionado. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. La pared 2 con la pared 3, sabiendo que la transferencia de calor es horizontal, a ver si alguien me ayuda, la pared 2 respecto a la pared 3, ¿están en serie o en paralelo? Vamos, chicos. Estos son... ¿Qué dice? A ver, no, Moisés, ¿qué dice? Sabiendo que la transferencia de calor es horizontal, esta pared 2 respecto a la pared 3, ¿están en serie o en paralelo? Don Moisés Mamani. En serie. Ah, ya. Clarita Núñez, voy a recabar la opinión de varios. ¿Ya? No estoy En diciendo que serie. está bien ni mal lo que me dice Moisés. Clarita dice en serie. Mario Bazán, que me dice el material 2 También creo que en serie. están en serie. Alguien que diga que está en paralelo. Ahora, yo les pregunto, el calor 2, perdón, el material 2 y el material 3 juntos, uno solo, respecto al material 1, ¿están en serie o en paralelo? Paralelo. Bien. A ver, voy a salir acá, chicos, un ratito. Voy a tener que abrir un documento aparte, ¿ya? No va a quedar más. Para que lo expliquemos bien esto. Les comento que no. Lo que me dijeron está erróneo. Pero quiero explicárselo por qué. Déjenme minimizarlo. Ay, ya no me permite minimizar. Ahí, ahora sí ya. Voy a... Ya, ahora sí ya. Ya me salí de ahí de la diapositiva. Voy a abrir un documento en PDF que es más fácil dibujar. A ver, aquí examen de ayudantía, dice. A ver. En este voy a garabatear un poquito, ¿ya? Voy a abrir un documento que tengo. Es de estadística, aprenden por el examen que le tomé a los auxiliares de estadística. Tengo un huequito que vea por acá para poder rayar. Al final, de repente. Ton. Acá. Hay que ir otro espacio. Ya, a ver, escúchenme, chicos, un ratito del marcador. Un circuito en serie ha expresado de esta manera. Significa, un circuito en serie significa que atraviesa un punto, atraviesa una resistencia, sigue recto, atraviesa la segunda, en otras palabras, la va atravesando una a la vez. Eso llamamos un circuito en serie. Esto lo han aprendido en física 2, si no me equivoco, ¿no? Pero en cambio, un circuito en paralelo, la energía, si quieren ustedes, expresada como corriente eléctrica, cuando está en paralelo, significa, y voy a dibujar acá, hay un punto de control, acá hay otro punto de control, acá hay otro punto de control, y acá hay un punto de control. ¿Sí? Bien, la energía, voy a cambiar de colorado, por naranjita para poder rayar. Fíjense, viene la energía, viene la corriente eléctrica, pasa a este punto.
Pero llega aquí, la energía, y en nuestro caso el calor, se ve obligado a distribuirse en dos sistemas que están en paralelo entre sí, porque los atraviesa los dos al mismo tiempo. No hay cómo atravesar uno y luego voy a atravesar el otro, necesariamente se divide. Y aquí otra vez se vuelve a unir la energía o el calor. Entonces, estos dos puntos entre sí están en paralelo. Pero ahora, todo esto en conjunto, respecto a este punto y respecto a este punto, están en serie. Porque atraviesa el primero, atraviesa el segundo, el cual entre sí están en paralelos, pero todo el equipo, este circuito, este semicircuito, respecto a este y respecto a este, están en serie. No sé si me dejé entender lo que les quise decir, chicos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? De manera que si eso ahora lo llevamos a nuestras diapositivas, la transferencia de calor, ¿sí? Era lo que les comentaba. En realidad, toda esta pared 1, toda esta pared 2 y 3 juntas como si fuera una sola, toda esta pared 4, toda esta pared 5, 6 y 7 como si fuera una sola, y toda esta pared 8 están en serie, porque va atravesando una, atraviesa este bloque 2, atraviesa este bloque 3, atraviesa todo este bloque 4, atraviesa todo este bloque 5. La va atravesando de uno en uno todos los bloques. Todo el sistema está en serie. Pero ahora, este esquema de acá, si bien todo el R2 y el R3 se encuentra en serie respecto a R1 y respecto a R4, los dos juntos, en conjunto, están en serie, pero entre sí están en paralelo, porque el calor que viene se tiene que distribuir, como hicimos la grafiquita hace rato, y otra vez se une para pasar a la pared 4. Atraviesa la pared 4, se tiene que distribuir el calor entre estas tres paredes, es decir, estas tres paredes están en paralelo. No es que pase, para que esté en serie, acuérdense el concepto, atraviesa la una primero completamente, debe atravesar la otra completamente. No, acá se distribuye el calor en tres partes, y las atraviesa las tres al mismo tiempo, por lo tanto están en paralelo. Acá se unifica nuevamente el calor y aparece, y bueno, y atraviesa la pared 8. ¿Ya? ¿Se entendió, chicos, por qué la pared 2 o este material 2 y 3 entre sí están en paralelo? ¿Y por qué el 5, 6 y el 7 entre sí están en paralelo? ¿Sí? Angélica Torrico, ¿está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, si es así, vamos a decir unas cositas. Acá tenemos la formulita general de transferencia de calor. Habíamos dicho que es la constante del coeficiente térmico por el área de transferencia de calor, la variación o el diferencial de temperatura sobre el diferencial de X o lo que llamamos el espesor. Este diferencial de X directamente representa el espesor. ¿Sí? Además habíamos dicho hace un momento que la resistencia térmica era igual al espesor sobre la conductividad térmica por el área. Esa es la resistencia para cada material del cual está elaborada la pared. Entonces, podemos resumir nosotros en esta fórmula que el calor es igual al diferencial de temperatura sobre la resistencia. Pero ahora, hace rato habíamos definido que el calor total va a ser igual a las temperaturas de las paredes internas y externas. El calor viene de la derecha hacia izquierda. Entonces, la pared interna, ¿cuál es? Temperatura 1. Y atraviesa todas estas paredes y cada una de las interfaces donde se juntan los diferentes materiales, que sería T2, T3, T4, T5. Cada una de ellas tiene una temperatura, que no las tenemos. Pero sí podemos tener las temperaturas de los extremos, habíamos dicho. Entonces, T1 menos el T6 sobre la resistencia, que la vamos a llamar resistencia equivalente porque involucra todos los materiales. ¿Sí? Muy bien. Acá arriba hemos colocado el espesor 1, que será del material 1,
Aquí le hemos colocado espesor 23, ¿por qué? Porque este espesor es tanto para el material que está, para el material 2, como también para el material 3. Aquí dice el espesor 4, que sería para todo este bloque, 4, que tiene resistencia 4. Este espesor 5, 6, 7 va a ser el espesor para cada uno de estos materiales 5, 6, 7 también. Y este espesor 8, pues para el material 8. En concreto, todo el material 1 se encuentra en serie con cada bloque, pero se encuentra en paralelo cuando analizamos solamente este bloque 2 y 3, y en paralelo cuando analizamos los bloques 5, 6, 7. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podemos decir de un proceso de conducción en serie? A ver, chicos, creo que no, vamos tomando un descansito de 2 minutos, háganse un cafecito, yo también haré uno porque me voy a empezar a cabecear, que sea la hora. Tomémonos un descanso de 2 minutos, vayan a hacerse un refresco, un vaso de agua, por favor, y haré lo mismo y continuamos enseguida, por favor, ¿ya? Porque ahorita vamos a empezar a analizar la fórmula y es un poquito largo, se nos va a secar la garganta. 2 minutos. Ok, continuamos, ¿sí? Bien. Les decía, analizando la conducción en serie, ¿cuántos bloques tenemos en serie? Para la redundancia. Un bloque, 2 bloques. Voy a cambiar de puntero, creo que se nota mejor el puntero láser. Ya tenemos un bloque. Este sería otro bloque que está formado por 2 materiales. 3 bloques, 4 bloques, 5 bloques. Este bloque está formado por 3 materiales. Pero todo el bloque en conjunto, 5 bloques. Estamos hablando, entonces, esos 5 bloques se está dando la transferencia por conducción. ¿Qué sucede ahí? El calor, habíamos dicho ya en estado estacionario, se mantiene constante. El calor que atraviesa cada bloque en conjunto es igual en cualquier punto, ¿sí? En conjunto, ¿no? Ahora, respecto a las temperaturas, las diferencias de temperatura se pueden sumar. La diferencia de temperatura total de todo el sistema va a ser igual a la sumatoria de las diferencias de temperatura de cada bloque. Eso cuando estamos hablando de conducción en serie. La resistencia, para allá las resistencias, la resistencia total, la resistencia que está equivalente, es igual a la sumatoria de todas las resistencias en serie, cuando estamos hablando en serie, ¿sí? Ahora, cuando hablamos en paralelo, ¿y dónde tenemos conducción en paralelo acá? Tenemos conducción en paralelo en el bloque 2, donde estamos relacionando el material 2 y el 3. También tenemos en paralelo en el bloque 5, 6 y 7. Estos tres materiales están en paralelo, pues el calor
los atraviesa al mismo tiempo a los tres, pero se distribuye en los tres bloques porque se asume que son de materiales diferentes. ¿Sí? Entonces, el calor se divide en tres, de manera que allá ese calor total, que habíamos dicho que es constante a través de, mientras atraviesa toda la pared, en esta parte de estos tres materiales que están en paralelo, el calor se va a distribuir en tres, por lo tanto la sumatoria del calor en los tres pues nos da el calor que está atravesando y que es el mismo en cualquier otro sector, ¿no? Porque se mantiene constante el calor. Ahora, el diferencial de temperatura cuando están en paralelo de estos tres, fíjense, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiere decir que este diferencial de temperatura es igual cuando está la conducción en paralelo? Este material 5, esta temperatura que tiene acá en el lado derecho y menos la temperatura en el lado izquierdo, este diferencial de temperatura, si miramos hacia abajo, es el T4, es la misma temperatura 4 para cualquiera de los tres materiales. Y es la misma temperatura 5 también para cualquiera de los tres materiales. ¿Sí? Ese diferencial de temperatura en cada uno de los materiales se mantiene constante cuando hablamos de una conducción en paralelo. Ahora, pero para hallar sus resistencias, cuando están en serie se suman directamente las resistencias. Pero cuando hablamos en paralelo, en otras palabras, si queremos hallar nosotros la resistencia de todo este bloque, de estos tres materiales que están en resistencia, es igual 1 sobre la resistencia total de ese bloque, va a ser igual a 1 sobre la resistencia individual de cada uno de los materiales. ¿Sí? Si es así, entonces podemos decir, en el caso de acá del bloque 2,3, el calor que pasa, que atraviesa el bloque 2,3 va a ser igual a la suma del calor en el bloque 2 más la suma del calor en el bloque 3. ¿Sí? Porque el calor se distribuye. Recuerden que habíamos mencionado que el calor se distribuye, ¿no? Entre el bloque 2 y el 3. Otra vez se unifica, luego para pasar el bloque 4 y otra vez se divide en 3 el calor para pasar el bloque 5, 6 y 7. Esto es respecto al calor. Lo mismo que le decía hace un momento, bloques 5, 6 y 7, la sumatoria de esos tres calores nos da el calor que está atravesando el bloque completo, ¿no? Y las resistencias 2 y 3, como estas resistencias 2 y 3 están en paralelo entre sí, fíjense, entonces lo que debemos hacer es hacer esta operación, que es lo que hemos hecho acá, para encontrar 1 sobre la resistencia combinada de todo este bloque 2, 3, va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Aquí sacamos común resistencia 2 y 3, entre 2 nos queda resistencia 3. Resistencia 2, 3 entre R3 nos da R2, por 1, R2, ¿ya? Entonces el 1 sobre la resistencia combinada 2, 3 es igual a esta expresión. Pero aquí nos interesa a nosotros conocer la resistencia total de ese bloque 2, 3. Pues démosle la vuelta. Démosle la vuelta a esto. Es decir, lo que está de denominador lo pasamos a numerador y hacemos lo mismo con el numerador viceversa. Encontramos que la resistencia de este bloque 2, 3, combinando los dos materiales, es igual a esta expresión. Hacemos lo mismo para este bloque 5, 6, 7. Encontremos la resistencia combinada. Como están en paralelo estos tres bloques, 5, 6, 7, entonces 1 sobre la resistencia 5, 6, 7 va a ser igual a 1 sobre la resistencia 5 más 1 sobre la resistencia 6 más 1 sobre la resistencia 7. ¿Por qué se utiliza esta expresión? Porque es la expresión, la tenemos acá, fíjense, conducción en paralelo. Porque bloques 5, 6 y 7 entre sí, entre ellos tres, están en paralelo. Respecto a los demás, estos tres bloques, respecto a los demás, están en serie, ¿cierto? Muy bien, aquí sacamos común también entre estos denominadores, hacemos las operaciones necesarias, le damos la vuelta y encontramos que la resistencia en este bloque 5, 6 y 7 es igual a toda esta expresión. ¿Alguna consulta, chicos? Bien. Pero lo que estamos buscando nosotros es encontrar esta resistencia equivalente total de todo el bloque completo. Porque la temperatura 1 y la temperatura 6 la tenemos. Acá la tenemos la temperatura 2. Son los dos datos que tenemos. Acá la temperatura 1 y aquí la temperatura 6, ¿no? La de las paredes externas. Bien, entonces, ¿cómo será? Bueno, y además sabemos que el bloque 1, ¿cómo es su resistencia? Es acá arriba, que lo anotamos la formulita, y está, fíjense. Espesor sobre el coeficiente de conductividad sobre su área.
Entonces, en el caso de la resistencia 1, va a ser su espesor, conductividad y área. La resistencia 2 y 3, ya la tenemos acá la expresión. La resistencia 4, bueno, en realidad esta resistencia 2, 3 necesita por separado para poder reemplazar ahí la resistencia 2 y la resistencia 3. La resistencia 2 se refiere, fíjense la fórmula, su espesor, que sería este espesor total. El área, que es, el área cambia porque el área sería esta área 2 solamente, ¿no? Y su coeficiente de conductividad para E2. Para R3 sería lo mismo, su espesor. El área es esta área 3, que no necesariamente están partidos en partes iguales, y la conductividad del material. Teniendo esta resistencia 2 y teniendo esta resistencia 3, reemplazamos aquí y vamos a tener la resistencia, no diremos global, la resistencia combinada entre el bloque 2 y 3. Este bloque 4 está solito, va a ser igual a su espesor, coeficiente y área. El bloque 5, 6, 7, acá la tenemos la fórmula. Claro está que necesitamos las resistencias individuales de 5, 6, 7. Ahí está la fórmula para 5, nace de la fórmula general, ¿cierto? 6 y 7. Y acá hay un pequeño error, de 7 nomás tendría que hacer acá. Y voy a aprovechar y corregirlo, chicos, que después no quiero que se le vaya este material con error. Ok, ahora sí. Ya tengo que guardar el documento, ¿ya? Bueno, me estaba guardando. Bien, y acá la resistencia 8, que es este bloque 8, que es su espesor, la constante y el área. Ahora, para poder encontrar ya la resistencia total o la resistencia equivalente, ¿qué hay que hacer? Sumar todas las resistencias. Porque fíjense, este bloque 1 con respecto a todo este bloque, respecto a este, respecto a este y respecto a este, ¿cómo están en serie? Y cuando están en serie, las resistencias se suman. Entonces, esa resistencia global, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia 1, muy bien. Entra el bloque 2 y 3, habrá que buscar la resistencia combinada, que aquí tenemos la formulita, resistencia combinada. Luego pasa a la resistencia 4, ¿cierto? Y luego pasa o debe encontrar la resistencia combinada 5, 6 y 7. Aquí le hemos colocado la fórmula para la resistencia 5, 6 y 7. Y aquí está cómo encontrar resistencia 5, 6 y 7 también para poder reemplazar acá y encontrar esta resistencia 5, 6 y 7. Atraviesa este sector, llega al material 8 con una resistencia 8 también. Y sumamos todo eso y tenemos la resistencia equivalente que podemos reemplazar acá en la fórmula y encontrar ese calor que nos va a permitir encontrar el calor en cualquier punto o interfase de toda esta parte. Pregunta, chicos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Digamos entonces. Pero una vez que hubiéramos encontrado el calor, ¿qué más se nos puede pedir? ¿O qué más yo les puedo pedir un ejercicio como este? Pues ya han encontrado ustedes el calor que atraviesa, el cual, fíjense, el calor se mantiene constante. El calor en esta pared 1 es exactamente el mismo calor combinado, porque acá hay dos materiales, ¿no? El calor combinado acá, el mismo calor combinado acá, el mismo calor combinado acá, el mismo acá, y exactamente el mismo calor acá en esta pared. El calor se mantiene constante. Lo que puede, ¿por qué? Porque están en serie. Cada bloque está en serie y los calores en series se mantienen constantes. En paralelo que se dividen. Estos dos, dentro de este bloque tenemos dos materiales en paralelo. Dentro de este bloque tenemos tres materiales en paralelo. Ahí el calor se divide en tres partes. Pero la suma de los tres sigue siendo el mismo que se mantiene constante durante todo el proceso. Ya eso cuando alcanza pues, un sistema estacionario, claro está. Y yo les decía, ¿qué más se les pudiera pedir? Las temperaturas intermedias. Esta temperatura 2, la que está entre esta pared y esta, la temperatura 3, la 4, la 5, ¿qué valor toman esas temperaturas? Entonces, sabiendo que el calor se mantiene constante, fíjense en esta fórmula, en cualquier punto, podemos decir lo siguiente. Recuerden que el calor viene definido, ya lo vimos en la anterior diapositiva, la variación de temperatura sobre la resistencia. Se supone que en la anterior diapositiva, y voy a volver para atrás para que lo vean,
Se supone que en esta anterior diapositiva aquí hemos calculado toda la resistencia y además eso nos ha permitido calcular la resistencia equivalente. ¿Sí? Pero ya tenemos la resistencia equivalente. Si ustedes se fijan cómo le hemos acomodado la fórmula acá, el calor es igual a la variación de temperatura sobre la resistencia. Eso nos permite encontrar el calor en cualquier bloque. Ahora, si hacemos justamente eso, sabiendo que los calores son iguales en cualquier punto, y donde el calor es igual a la variación de temperatura sobre la resistencia 1, pero si eso lo aplicamos para esta primer pared, para este primer bloque 1, pues su diferencia de temperatura, el calor viene de derecha hacia izquierda. La temperatura 1 menos temperatura 2 sobre su resistencia, las cuales ya las hemos hallado, las hemos planteado por lo menos en la anterior diapositiva. Y de esa manera pudiéramos ir encontrando los calores para cada bloque. Este bloque, que está conformado por material 2 y 3, lo llamaremos el bloque 2-3, por lo tanto, por ahí pasa el calor en conjunto de material 2 y 3, el calor combinado, ¿no? El cual va a ser igual a la variación de temperatura, este lado de ambos materiales está a una determinada temperatura T2 y sale el calor por cada uno de los materiales a una temperatura T3. Esa variación de temperatura sobre la resistencia que opone este bloque conformado por dos materiales, esa resistencia es la resistencia combinada 2-3, que la hemos encontrado, bueno, que la hemos mostrado en la anterior diapositiva. Luego viene el bloque 4, está la fórmula para el calor, para el bloque 4. En el bloque 5, todo el calor que sale del bloque 4 se tiene que distribuir en 3 para poder atravesar los 3 materiales diferentes. Entonces llamamos eso calor 5, 6 y 7, que va a ser igual a esa variación de temperatura 4 menos temperatura 5 por la resistencia de los bloques 5, 6 y 7. Y por último tenemos el calor 8, los 3 calores otra vez se unen y atraviesan una sola vez el material 8. Y tenemos aquí su calor o cómo se calcula el calor al material 8. ¿Alguna consulta? Bien. Si despejamos temperatura de cada una de estas 5 fórmulas, ¿por qué? Vamos a despejar temperatura. Para la 1, para la 2, 3, 4. Ok, son 5 fórmulas. Acá 5 hemos armado. 5 temperaturas. ¿Sí? 5 temperaturas. Entonces, habíamos colocado, es que es en la anterior diapositiva, no quiero volver para atrás. Habíamos colocado hace rato, en la anterior diapositiva, cuando analizamos, que cuando un circuito está en serie, sus diferenciales de temperatura se suman, ¿cierto? Entonces, para encontrar la diferencial, el diferencial de temperatura global, es la sumatoria de las temperaturas del 1 al 2, que acá lo tenemos igual, hasta eso. Colocamos T1 menos T2 aquí, T2 menos T3, T4 menos T5, el 3 con el 4, el 5 con 6. Están todas las variaciones de temperatura que ha sido igualado al otro lado con el calor por la resistencia. Pero ese calor que aparece aquí, calor 1, calor 2, 3, calor 4, calor 5, 6, 7, son iguales. En un sistema en serie, la transferencia de calor, una vez que alcance el estado estacionario, es exactamente el mismo en cualquier punto de la pared, ¿no? Entonces, si revisamos un poquito acá nuestra fórmula, fíjense, hemos sumado temperatura 1 menos 2, más el 2 menos 3, más el 3 con el 4, 4 con el 5 y 5 con 6. Hablando de los lados izquierdos. De los lados derechos hemos sumado para allá. Fíjense, aquí revisamos un poquito. Fíjense, esta temperatura 2 se simplifica con esta. Esta temperatura 3 se simplifica con esta. Esta temperatura 4 se simplifica con esta. ¿Cierto? Son signos contrarios. Esta temperatura 5 se simplifica con esta. ¿Y qué nos queda? Temperatura 1 menos temperatura 6, que es lo que mencionábamos, las temperaturas de los extremos. Al otro lado, ¿qué va a hacer? Podríamos factorizar un calor, pero ustedes verán, este es calor 1, pero este es calor 4. Recordemos que el calor se mantiene constante en un proceso en serie. Por lo tanto, el calor que está colocado acá, que está generado en cualquier punto, son calores iguales. Por lo tanto, pues le podemos poner calor solamente. Y este R1 más R2 más R4 más R5, 6, 7 y más el R8, no sé si está en esta diapositiva en la anterior, todo eso era igual, si están con su bueno, de esto no le pasó otra diapositiva,
Pero si revisan la diapositiva anterior, vamos a ver que todo esto es igual en realidad, a la resistencia equivalente. Despejando aquí, entonces, temperatura 1 menos temperatura 6, no todo esto es la resistencia equivalente. Podemos hacer lo siguiente, fíjense, acá así queda la forma, ¿cierto? Despejando entonces, en ese caso, calor, la resistencia pasa a dividir. Fíjense, de esa manera hemos llegado nosotros a encontrar la fórmula para poder encontrar el calor en cualquier punto. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. La verdad es que hoy día me...